Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo podcast de Entiende tu mente. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en redes sociales y por haberte suscrito a nuestro canal, pues a través de iTunes, iVoox o donde sea. Si es tu primera vez, bienvenido. Este es el podcast 15, tienes otros 14 para escuchar y allí vas a escuchar a Mónica González, nuestra coach. Mónica, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y a Luis Muiño, nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos hoy con muchas ganas de abordar un tema que nos han pedido por mensaje, un mensaje que llegó a nuestro correo electrónico, una nota de voz a hola@entiendetumente.info. Hola, soy oyente vuestra y estudiante de psicología y me interesa mucho el tema del experimento de la cárcel de Stanford, que habla sobre cómo las personas buenas se transforman en malas. Y bueno, me gustaría mucho que hablaseis de ese tema. Un abrazo. Buenas, compañera, y espero que hayas aprobado psicología del aprendizaje, que la tengo yo ahí pendiente. Vamos a tocar un tema que de verdad todos los que nos gusta esto de la psicología social nos apasiona, ese experimento. Mónica, ¿empiezas hablando tú? Sí, bueno, lo perfilo un poco, ¿no? Para que todos los oyentes tengan un poco la idea de qué pasó y en qué consistía el experimento. El experimento lo hizo un investigador, se llamaba Zimbardo, y consistía en buscar una serie de voluntarios para incorporarlos a una especie de cárcel, separarlos aleatoriamente en dos grupos, unos de ellos haciendo de policías y otros haciendo de convictos, y empezar a desempeñar cada uno su rol. El experimento, que estaba monitorizado a través de cámaras, tenía una duración prevista más larga de lo que finalmente se mantuvo, porque se escapó un poco de las manos. Luego aclaramos un poco qué significa esto de escaparse de las manos. Se escapó un poco de las manos porque los roles se agudizaron. Los que tenían que ser policías ejercieron el poder, ejercieron el control de una manera cada vez más incremental. Casi perdieron la naturaleza de un proceso de investigación que se estaba realizando, y los que estaban haciendo de convictos sufrieron, sintieron las humillaciones, sintieron el dolor, pues también con muchísima intensidad, perdiendo incluso la noción de lo que era el propio experimento. Finalmente, las consecuencias y los sufrimientos casi reales que empezaban a tener algunos de los convictos hizo que el experimento tuviera que ser suspendido antes de tiempo, y se sacaron conclusiones que, como en este tipo de experimentos tan peculiares y tan sujetos a contradicción y a críticas, fueron de todo tipo. Pero bueno, eso lo comenta ahora Luis, que yo creo que nos va a dar mucho más detalle. Sí, la variable ética aquí es conflictiva, ¿no? Es decir, ¿se tuvo que hacer ese experimento o no? Los que, son detractores del experimento dicen que éticamente es muy duro y que realmente la gente lo pasó muy, muy mal, ¿no? Se tratan de estudiantes de psicología. Algunos que eran amigos entre ellos cayeron en dos grupos distintos, o sea, uno cayó en el de los carceleros y el otro en el de los presos, y bueno, tenemos que recordar que al cabo de 2-3 días el maltrato físico ya existía, a bajo nivel, pero ya existía, es decir, ya había violencia física. Entonces, claro, pues grupos de amigos separados, gente realmente traumatizada. De hecho, el experimento siempre se dice, cuenta la leyenda, que probablemente sea cierta, que lo suspendió la novia de Philip Zimbardo, porque llegó allí, vio lo que había y dijo que aquello era una bestialidad. Es decir, desde un punto de vista de los detractores, lo que se hizo fue un experimento tremendo. De hecho, hay una película que lo cuenta quizás de una manera amarillista, pero refleja muy bien este experimento. Se llama El Experimento, la película. Y sí, ahí ves que lo que se hizo fue tremendo. A favor todo lo que nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? Que somos mucho más esclavos de la situación de lo que creemos. Que existe lo que Philip Zimbardo denomina efecto Lucifer, que es que las personas buenas pueden convertirse en gente mala en determinadas situaciones. Eso es muy, muy importante. Eso alguien nos lo tenía que recordar, porque todos tenemos la impresión de que nuestras éticas, nuestras escalas de valores, nuestra moral
es algo fijo y que no va a cambiar según la situación, y que nosotros en lo que creemos nunca vamos a descreer. Pero todos también tenemos la experiencia de un montón de gente faltando, y además de manera radical, a sus principios. Pues lo mismo, la situación es muy importante. Yo, para recapitular y para darle todavía más énfasis, de verdad es que cuando alguien ve imágenes de esto, se queda perplejo, ¿no? Pero efectivamente es eso, o sea, estudiantes, tal vez como muchos de los que están escuchando ahora este podcast, que participan en un experimento científico que es recrear una cárcel. A unos cuantos les toca ser carceleros, a otros presos, y de repente se producen salvajadas. Luis, cuéntanos un poquito más, porque me gustaría que nos diéramos cuenta de lo que se hizo gente como nosotros, qué es lo que hizo cuando adquirió esos roles, cómo se metió en el personaje y cómo siguió hasta un punto que parece a priori ilógico, ¿no? Porque cuando te enteras de lo que pasaba, dan ganas de decir, oye, señor, yo me voy de aquí, ya no continúo. Pero no, ellos continuaron y pasaron cosas. ¿Nos das algunos datos para que sepamos lo que se cocía en esa supuesta cárcel? Se cocía todo. O sea, lo interesante en las grabaciones es ver la progresión. Es ver cómo al cabo de unas horas los carceleros empezaban a hablar de los presos como gente inferior. Cómo los presos empezaban a hablar de los carceleros como gente que estaba aprovechando su rol para abusar de su poder. Es decir, ya había, digamos, una estereotipa del otro. Había como de alguna manera un prejuicio ya completamente establecido. Tú, por ser carcelero, tú, por ser preso, eres esto, que es el principio de este tipo de violencia, ¿no? Poco a poco, progresivamente, los presos empiezan a hacer cosas que los carceleros interpretan como intentos de fugarse, cuando realmente en esa situación no tenía ningún sentido. Es decir, quedaba claro para Zimbardo y para cualquiera de los investigadores que cuando alguien quisiera irse se iba y ya está. O sea, no tiene ningún sentido. Pero, precisamente por esa estereotipación que se hacía del otro, ¿vale?, ya los carceleros creían que ellos estaban todo el rato intentando fugarse. Con lo cual empezaban a estar un poco paranoicos los carceleros. Empezaban ya a utilizar medidas de violencia mucho más allá de lo que se les había pedido. Recordemos que Zimbardo nunca dijo que hicieran nada malo. Es decir, les dijo simplemente, bueno, vosotros vais a jugar de carceleros, vosotros vais a jugar de reos. Ya está, nada más. Poco a poco los carceleros empiezan a utilizar medidas de violencia que van más allá de lo que se les había pedido. Empiezan a haber insultos. Ya había entre ellos, de alguna manera, nombres despectivos. Ya se les empezaba a tratar de alguna manera despectiva. Son impresionantes, por ejemplo, los cambios en la gestualidad, el cómo los presos miran ya hacia abajo al cabo de 2 días, ya no miran a los ojos a los carceleros, cómo poco a poco se va convirtiendo en un ambiente en el que todo el mundo, incluso el mejor de los personajes, es violento. El gesto chulesco de los presos por ser presos, el gesto chulesco de los carceleros por ser carceleros, empieza a ser poco a poco idéntico. Es decir, se parecen un montón en la forma de actuar. Al final ya el nivel de tensión y violencia era constante. Cuando, recordemos, no se estaban jugando nada. Es decir, los supuestos funcionarios de prisiones no tenían a quién vigilar porque esto era un juego. Es decir, si el preso quería escaparse, se iba a escapar, se iba a ir. Los supuestos presos no tenían nada que temer porque el funcionario de prisiones no iba a hacerle nada, era imposible, estábamos en el contexto de un experimento, pero ya daba igual. Ya toda esa violencia se iba traduciendo en encontronazos, empujones, ya empezaba a haber brotes de violencia física, el conducir a la fuerza a la gente hacia sitios, ese tipo de cosas. Ahí es cuando el experimento se para, en la vida real. Pero no sabemos hasta dónde hubiera llegado. Hay dos cosas extremadamente llamativas en este experimento. Yo creo que una es que con muy pocos días de estar sometidos a ese rol se empiezan a detectar rasgos psicológicos significativos muy diferenciales en los dos colectivos. En el colectivo de los carceleros empieza a detectarse rasgos de sadismo, de abuso y de pérdida de la empatía.
Es decir, empezaron a perder esa capacidad de ponerte en los zapatos de sus compañeros y de sus amigos, como decías, Molo. Ya no se ponían en esa piel, ¿no? Y por lo tanto mantenían mucho las distancias en pro de mantener su rol. Y en el caso de los convictos aparecieron rasgos de humillación extrema, de pensamiento desorganizado, incluso, o de trastornos psicosomáticos, trastornos del sueño y algunos aspectos que realmente aparecieron muy rápido. Es decir, sometidos a esta situación extrema durante relativamente poco tiempo, que eran 1, 2, 3, 4 días, aparecieron rasgos muy significativos. Y la segunda cosa llamativa del experimento es que el propio director de la investigación formaba parte de los roles. Es decir, Zimbardo se había subrogado el rol de alcaide de la prisión. Y, sin embargo, viendo todo esto, siendo el director del experimento, no fue capaz de pararlo de una forma voluntaria, sino que recibió ese aviso por parte de una persona cercana a él de pararlo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto el propio director, el propio creador de ese experimento se había metido en la situación, ¿no? A mí me gustaría que me contarais un poco más, ya que siempre intentando aprender un poco, ¿verdad?, al lado de los profesores, sobre ese efecto Lucifer, ¿no? ¿Cuáles son los puntos básicos que se desarrollaron en ese libro, en ese gran libro, para poner las conclusiones de ese experimento? Sobre todo, Zimbardo insiste en esta idea. Creemos que lo más importante somos nosotros, no la situación. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias. En el mundo moderno tendemos a pensar que las circunstancias son mucho menos importantes que nosotros, ¿vale? Que, por ejemplo, yo puedo decir yo no soy una persona violenta y puedo estar tranquilo con esa idea, pero evidentemente que yo sea o no una persona violenta depende de las circunstancias. O sea, tendría que verme en medio de una guerra, por poner un caso extremo, ¿vale?, en la que me estuviera jugando la vida de mi familia. Ese es un caso extremo, de acuerdo, pero ¿y en la vida diaria? Es decir, yo soy una persona más violenta si estoy más estresado, yo soy una persona más violenta si me siento amenazado, si siento que mi, por ejemplo, integridad económica, física, desde luego, está en juego. Eso es en lo que insiste Zimbardo. Cuando las circunstancias son muy potentes, la persona no cuenta tanto. De hecho, todos nos parecemos, que es parte de lo que ocurre en el experimento que hemos mencionado, ¿no? Es decir, en Stanford, al final, los dos grupos, estaban constituidos por personas muy iguales. Daba igual la personalidad previa. Cuando la circunstancia es muy potente, las personas dejamos de existir. Eso es a lo que él llama el efecto Lucifer. Por ejemplo, quitamos individualidad a los del otro grupo. Y eso lo hacemos todos. Es decir, en el momento en el que las personas del otro grupo son mis enemigos, o lo he concebido así por las cuestiones circunstanciales, entonces ya no son individuos. Ya no conecto la empatía con ellos, como hemos dicho que pasaba, porque ya no son personas, de alguna manera. Bien, pues eso lo hacemos todos. Eso es parte del efecto Lucifer. Luis siempre nos dice antes de hacer los podcasts que va a intentar no usar términos pues que solo conozcan los psicólogos, pero aquí voy a apuntar lo del endogrupo y el exogrupo, ¿no? Cuando estamos en el endogrupo, en nuestro grupo, pues vemos las cosas de una forma, y al exogrupo como que le damos ya unas características un poco más negativas, más genéricas, con más estereotipo, ¿no? Me pones medio punto positivo. No solo aprobado, sino con nota. Está con nota. Llama la atención también el que a mí me gustaría que algunos oyentes nos manden si han vivido situaciones parecidas en contextos normales, no en contextos experimentales, sino, por ejemplo, ¿qué pasa en las empresas cuando se viven situaciones de tensión, cambia el máximo ejecutivo y de repente te viene alguien un poco agresivo? O ¿qué pasa en las familias cuando estás sometido a una situación altamente estresante donde cambia todo el contexto, donde no estás en tu situación natural? ¿Hasta qué punto la gente ha vivido situaciones en las que dice hemos entrado ya en ese efecto Lucifer que decía Luis, ¿no? A mí me gustaría también, y ya lo dejo también para que algún oyente, amigo del podcast, lo proponga y lo tratemos. A mí me gustaría que algún día habláramos de cómo a veces, y tiene un poco que ver con este experimento, ¿no? Adquirimos nuestra
personalidad por el rol que desempeñamos, ¿no? En vez de ser Luis o yo ser Molo o tú ser Mónica, a veces nos preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Pues yo soy locutor. Y ya empiezas a comportarte continuamente para que todo el mundo sepa que eres locutor, cuando realmente eres una persona mucho más allá de tu puesto de trabajo, ¿no? Lo dejo ahí para que nos lo pregunten más adelante, ¿os parece bien? Perfecto. Venga. Pues venga, vamos a dejar aquí los puntos finales, si queréis, de este experimento, para quedarnos con las claves, con los puntos principales del experimento de la cárcel de Stanford. Entiende tu mente. Un podcast para entenderte mejor. Puedes ampliar información y encontrar algunas de las referencias bibliográficas que hemos usado para hacer este podcast en entiendetumente.info. Pues para terminar, ¿cuáles son los puntos esenciales que sacamos como conclusión del experimento de la cárcel de Stanford? Bueno, yo remarcaría la sensación de creencia en las características que asociamos a nuestro rol en cada momento. Es decir, si nuestro rol tiene que ser duro, tiene que ser antiempático, tiene que ser un punto sádico, lo tiene que ser y entonces lo adopto. Y entonces actúo. Es decir, ese mecanismo pensamiento, emoción, acción funciona a la perfección en este caso. Y cuidado con las circunstancias. Tendemos a creer que todo depende de nosotros y que nosotros somos iguales en cualquier contexto. Y muchas de las cosas que hemos hecho y que vamos a hacer se explican por las circunstancias. Cuidado con esa sensación de omnipotencia, de puedo con todo y puedo con cualquier momento de mi vida. Pues nos quedamos con estos apuntes y con ganas ya de más podcast. Así que, bueno, pues atento hasta la próxima semana, cuando publicaremos nuestro podcast, o hasta ahora mismo, si nos acabas de descubrir y tienes muchos todavía por escuchar y por compartir. Hasta la próxima, Mónica, hasta la próxima, Luis, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablaremos del tecnoestrés. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox. Participa en Entiende tu mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.